Elfos, enanos, orcos y hobbits son algunos de los habitantes de la Tierra Media, una geografía surgida de la imaginación de uno de los más grandes escritores de literatura fantástica de todos los tiempos, John Ronald Reuel Tolkien. A este escritor, autor de libros memorables de los que El Señor de los Anillos es el más popular, se acaba de dedicar un ciclo en el que se analizan diversos aspectos de su obra bajo el título de Tolkien, Tradición y Revolución. En estas conferencias ha participado el profesor de estética Eduardo Segura, uno de los más importantes tolkienólogos del mundo, que ha formado parte del equipo asesor del director de cine Peter Jackson, autor de la célebre trilogía basada en El Señor de los Anillos. Tolkien supone es una demostración del concepto de tradición tal y como los románticos lo entendieron en el siglo XVIII y XIX, es decir, como una vuelta al origen, de manera que el concepto de originalidad en Tolkien tiene mucho que ver con un entronque, con una tradición literaria que fundamentalmente arranca sobre todo en los mitos grecolatinos, pero también en los mitos del ámbito anglo-germánico. Y después se trataba de sacar un poco a Tolkien de ese prejuicio heredado, sobre todo de la mentalidad empirista y de la razón ilustrada que tenemos a día de hoy, que es que todo lo que digamos, las criaturas del imaginario tolkieniano parecen sacadas del mundo del folclore y por tanto son mentira, puesto que son fantasía, ¿no? La inmensa obra de Tolkien, sus personajes, las situaciones, no parten de la nada. En el origen de su imaginario están los grandes mitos. Tolkien pertenece a una tradición que arranca con Homero, incluso que arranca antes que Homero, en los momentos en los que la tradición se transmitía de manera oral. De ahí la presencia tan fuerte de las fuentes orales en El Señor de los Anillos y en otras obras de Tolkien. En el caso de las historias de Túrin Turambar o de Beren y Lúthien, que aparecen en el Silmarillion de Tolkien, pues se puede rastrear, por ejemplo, elementos de la tradición de Virgilio en la Eneida, o incluso todo el viaje que desarrolla este personaje, Túrin Turambar, tiene bastante parentesco por ejemplo, con el personaje de Ulises en la Odisea, pero sobre todo también con el ámbito anglo-germánico, con el Kalevala finés. Sabes que el Kalevala es la recopilación de los relatos tradicionales de Finlandia, llevada a cabo a finales del siglo XVIII. Entonces hay una historia ahí del personaje de Kullervo, que también sirve luego de inspiración para algunas sinfonías, en concreto de Mahler. Y en ese personaje de Kullervo lo que Tolkien ve es un personaje muy atractivo por el destino trágico que le aguarda, para reconstruir un mito dentro de su propio imaginario que tenga un entronque con esa tradición literaria, ¿no? Y además de los grandes mitos grecolatinos, en Tolkien es fácilmente detectable el rastro del poema fundacional de la literatura inglesa, el Beowulf, ambientado en la Escandinavia medieval. Tolkien sigue siendo a día de hoy el referente como estudioso del poema fundacional de la literatura inglesa, que es Beowulf. Y bueno, pues también someteremos a estudio de qué manera, por ejemplo, en algunos episodios del Señor de los Anillos, por ejemplo, la llegada de Gandalf ante el rey Theoden, pues se reproduce prácticamente a la letra, al menos desde el punto de vista escenográfico, la llegada de Beowulf a la corte del rey de Hrothgar, ¿no? Y de qué manera, bueno, ahí hay una serie de elementos que para la persona que ha leído los mitos nórdicos o la tradición anglo-germánica en sentido más amplio, o las sagas islandesas, por ejemplo, pues puede rastrear después en la obra de Tolkien de qué manera eso adquiere una nueva vida, de la misma manera que en la historia de la misma manera que Dante, por ejemplo, elige a Virgilio como el guía por el infierno, ¿no? en el primero de los cantos, ¿no? de la Divina Comedia, ¿no? Con todo este material mítico acumulado, Tolkien supo crear algo nuevo, un universo propio que hoy forma parte del imaginario colectivo. De algún modo Tolkien recoge esa tradición y, según el esquema de Hegel, lleva a cabo una revolución en espiral, es decir, acoge lo anterior. Tolkien era estudioso de los idiomas, llegó a dominar 20 idiomas, fue profesor de historia del inglés en Oxford y de algún modo toda esa tradición que él había leído en lengua original fue capaz después, con su talento artístico, de darle un nuevo vuelo, ¿no? El propio encuentro de Bilbo con el dragón, en el cubil del dragón, que dentro de poco supongo que veremos en 3 dimensiones, gracias a Peter Jackson, pues es parte también de un episodio de Beowulf que hace poco Robert Zemeckis recreó en su película de animación
en 3D o que pudimos ver en la horrible versión protagonizada por Christopher Lambert, ¿no? o que podremos ver también en una película, a mi juicio, muy menospreciada, pero muy válida, que es El guerrero número 13, que es una película basada en una novela de Michael Crichton, pero que tiene el esqueleto de la historia, está inspirado en Beowulf, ¿no? Pero la genialidad de Tolkien va mucho más allá de los argumentos y la creación de personajes. Filólogo de formación, el autor del Señor de los Anillos desarrolló nuevas lenguas en las que se expresaban elfos y otras criaturas que pueblan la Tierra Media. De hecho, antes de empezar a inventar sus historias, como filólogo, él inventó los idiomas de modo que su modo de construir la historia partía de los lenguajes. Es decir, una vez inventados los idiomas, dijo, ahora voy a generar una historia en la que los personajes hagan coherente este modo de ver el mundo, puesto que el lenguaje, de alguna manera, lo que hace es manifestar nuestra manera de entender la realidad, ¿no? Entonces elaboró el alto élfico, el Quenya, sobre el finés, y el Sindarin sobre el galés, que eran sus dos idiomas desde el punto de vista de la sonoridad, eran sus idiomas favoritos. También desarrolló la lengua de los jinetes de Rohan sobre el anglosajón. Una lengua que es absolutamente inventada es la de los enanos, es un idioma sin cierto referente. La lengua negra de Mordor, que aparece en las películas, sabréis que se ha utilizado, se consultó también con expertos en estos idiomas que enseñaron a los actores a pronunciarlo, que tradujeron los diálogos a estos idiomas, con la idea de preservar un poquito ese sabor arcano que muestra el mundo de Tolkien como algo muy remoto. Por todo ello, es injusto relegar a Tolkien al ámbito de la literatura para jóvenes vista como un género menor. Es interesante reflexionar un poquitín, sacar a Tolkien de esos prejuicios heredados, de esas estanterías en las que puedes encontrar a Tolkien en cualquier librería, que es junto a Harry Potter, a la literatura de ficción, a la literatura de terror y a la literatura de Isaac Asimov, de Stephen King, como si fueran parte de lo mismo, cuando no junto a la literatura para críos. Y entonces, bueno, reclamar lo que a mí me parece un dato de justicia, que es que Tolkien fue alguien que entronca con una tradición narrativa de lo que se suele llamar la alta literatura, ¿no? Y que el hecho de que la mercadotecnia lo haya convertido en un fenómeno de masas no dice absolutamente nada respecto de su calidad intrínseca como gran artista, ¿no? Este es el anillo único forjado por el señor oscuro Sauron. A Sauron le basta con él para cubrir todas las tierras. El Señor de los Anillos en el cine ha sido uno de los mayores éxitos de taquilla de todos los tiempos, pero ¿ha sido fiel Peter Jackson al texto original? Se ha sido fiel al espíritu, indudablemente. Para mí son películas notables, pero no han sido las películas que Peter Jackson... Eso lo reconoció él mismo. En la misma noche de recibir los 11 Oscar por El Retorno del Rey, él mismo reconoció que no eran las películas perfectas que él tenía en la cabeza, ¿no? Para mí es una gran película, pero creo que tiene las carencias que derivan de la visión comercial sobre una película que se intentó hacer de acción, cuando El Señor de los Anillos, creo que si algo no es un libro de acción. Tiene momentos obviamente de acción y incluso de gran acción, pero es una película es un libro de un tempo contemplativo, de un tempo narrativo lento, y eso es muy difícil de poner en imágenes, ¿no? Lo que es indudable es que el público ha avalado en el cine el trabajo de Jackson, que ahora está embarcado en el rodaje de El Hobbit. Creo que a Hollywood le ha venido de perlas echarle mano a Tolkien, porque en estos tiempos de carestía de ideas para los guionistas, pues tener una fuente de historias tan rica, pues es algo muy, desde luego, no solo una fábrica de dinero, sino también una fábrica de un arte cinematográfico renovado de alguna manera, ¿no? Más allá del autor de culto, del padre de un mundo fantástico revisitado una y otra vez, este ciclo, organizado por el Centro Nuevo Inicio, ha demostrado que Tolkien es también el gran escritor e intelectual capaz de sintetizar los grandes mitos de siempre para crear las leyendas de nuestro tiempo.